Villarán, y había quedado una pregunta pendiente, y es bien concreta la pregunta en realidad. Al momento de la inscripción de Fuerza Social, ¿el Movimiento Nueva Izquierda ex Patria Roja funcionó como vientre de alquiler? No, de ninguna manera. Ellos estuvieron dentro de Lima para Todos desde octubre del año pasado apoyando la candidatura de Fuerza Social, es decir, mi candidatura. Cuando ellos consiguen nuevamente su inscripción nacional, piden tener un lugar en la mesa, ¿no? Además de Lima para Todos, ellos se independizan. Pero en ningún momento fue un vientre de alquiler. Yo detesto además esa palabra porque se refieren a nuestros vientres, a los de las mujeres. Prefiero decir partido franquicias, en todo caso, pero no es así. Nosotros estamos muy contentos de ir como Fuerza Social. ¿Tuvimos que hacer un plantón? Sí. ¿Nosotros la luchamos y la conseguimos? Sí. Y estamos felices de ir como Fuerza Social y también muy contentos de la confluencia que apoya mi candidatura. Porque hemos logrado unir lo que estaba disperso, porque 30 años después esto no solamente suma partidos de izquierda y de centroizquierda, de centralistas, municipalistas, sino que está sumando a muchísima gente. Y gente que quería algo que es tan simple pero tan difícil en los últimos años, que es cambio. Cambio en la política, nuevos aires, un nuevo estilo, una nueva manera de hacer política. Esto nos lleva a la última pregunta, que tiene que ver con campaña, antes de pasar a sus medidas concretas, que es lo mismo que hemos hecho con la otra candidata. Y es que cuando usted habla de nuevos aires en la política y de no ser una política tradicional, y menciona muchas veces el tema de la transparencia, está dando una imagen. Y esta imagen, de alguna manera, se ha visto, por lo menos, ligeramente manchada con una información que ha trascendido, porque en realidad estaba ya ahí, y es respecto a su declaración de bienes. La pregunta concreta es, en la declaración, en la hoja de vida que presenta el Jurado Nacional de Elecciones, y que tenemos las hojas de vida, informaciones públicas presentadas por usted y por los otros candidatos, tenemos la de Lourdes Flores y la suya acá, para efectos del día de hoy, ante el capítulo o el trozo del formulario que dice declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, usted no declara todos sus bienes. No, hay una cuestión que hay que explicar, que yo creo que es importante, y yo agradezco siempre cuando los medios de comunicación sacan información que hace necesario que las personas que quieren asumir responsabilidades como yo, y responsabilidades que tienen que ver con el manejo de recursos, tienen que aclarar. Yo creo que, como decía Camille, el periodismo tiene que ser aquel que busca abrir y poner en claro lo que se busca ocultar. Yo no he querido ocultar absolutamente nada. Nosotros somos 7 hermanos y una sobrina que hemos heredado de nuestros padres una parte de un centro comercial, que es el centro comercial El Suche en Miraflores. Lo que tenemos son 14 pequeñas tiendecitas que hay en el centro comercial El Suche, y que hasta hace poco eran de los 8, y que por distintas razones se han ido individualizando a lo largo de este año, han terminado. Entonces yo no sabía que el proceso ya se había terminado de individualizar. Para cada uno les tocaban un número de tiendas, pero yo no soy dueña de 14 tiendas. 14 es todo lo que tenemos los 8 pero no declaró hermanos. Ninguna. No, es que no tenía el conocimiento de que se había terminado el proceso de separación, porque yo de eso no recibo absolutamente nada. Esas tiendas que se alquilan van a cuestiones que se pagan en la familia, pero yo, Susana Villarán, no recibo. Entonces, honestamente, yo tengo que decirles que de manera transparente debí ponerlo si me hubiese enterado a tiempo mientras hacía la declaración, pero yo no estaba enterada que ese proceso había terminado. 1, 2, que no recibo un cobre de eso. No, pero lo que pasa es, y perdone que insiste, será la última vez, bienes es bienes, ¿no? Claro, sí, pero no estaba yo en ese momento informada. O sea, no tengo ningún problema de informarlo. Y me parece bien que lo hayan sacado para aclarar estas cuestiones. Para guardar porque en nada mella la transparencia de lo mío. Yo vivo en una casa alquilada. Y eso es lo que yo tengo, una casa alquilada que yo pago con el fruto de mi trabajo. Para guardar la proporcionalidad con la anterior candidata, queríamos preguntarle por cuestiones programáticas. ¿Qué hará en sus primeros 100 días de gobierno municipal de ser elegida? Lo primero que haré es lo que ya me he comprometido, ¿no? Lo primero es convocar a elecciones en los 7 sectores del Cercado de Lima. Hace 30 años que están esperando una ley de municipalización. El Cercado de Lima dicen que tiene un alcalde, claro, es el alcalde metropolitano, la alcaldesa, si es que llego.
pero no tiene representantes y existe un abandono absoluto de la zona del centro histórico, de la zona de Monserrate, de la margen izquierda, de Santa Beatriz, de todas las zonas del Cercado de Lima. Yo voy a convocar ese primer día a elecciones en las 7 para poder gobernar con representantes del Cercado. Una segunda cuestión que a mí me parece importantísimo, y está acá y me acompaña Augusto Ortiz de Ceballos, es lanzar de nuevo el plan, porque nos hemos quedado sin plan metropolitano. El Instituto Metropolitano requiere ser alguien más que algo que ve zonificaciones. Necesitamos que las grandes inversiones de la ciudad se planifiquen de manera concertada, y eso también se tiene que lanzar. Como Lourdes Flores, pero a diferencia de ella ha dicho que va a lanzar el Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana. No, no es consejo, es el Comité Metropolitano de Seguridad Ciudadana. En eso coincidimos. Yo creo que es muy importante que desde el primer día exista un liderazgo claro. En materia de seguridad ciudadana tengo una experiencia, no solamente por haber trabajado con el mejor equipo que tuvo alguna vez el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Rospigliosi y Gino Costa, sino porque he trabajado durante los últimos años en comités distritales y provinciales de seguridad ciudadana del país, y conozco experiencias internacionales como las de Bogotá, como las de Guatemala, para bien y para mal, y como las de Medellín. Y San Salvador también, que me dan mucha experiencia como para liderar personalmente esto. Y concretamente entonces, ¿qué va a hacer en los primeros 100 días respecto al tema de seguridad ciudadana, que es tan importante para la gente? El tema de seguridad ciudadana hay que concertar. Primero está instalado, pero hasta ahora el representante del alcalde es un coronel retirado que no creo que le diga nada. Es reunirse diariamente. Yo lo primero que voy a hacer antes de los 100 días, Sol, es si llego a la municipalidad, si soy electa, es en noviembre, en los primeros días de noviembre, o si es posible antes, después de descansar, hablar con el presidente García, pedirle una cita, porque tenemos asuntos que resolver en materia de Policía Nacional. No podemos seguir teniendo una policía, una 7ª región que coordina con el Callao, con Lima Provincias y con Lima Metropolitana. Necesitamos una policía metropolitana al interior de la 7ª región. Eso es una decisión que tiene que darse en acuerdo con el presidente de la República, porque es un tema del Ejecutivo, y también con el presidente del Congreso, porque tenemos un presupuesto que no podemos, nosotros si entramos no podemos gobernar con el presupuesto que está decidido para ahora, y necesitamos tener un acuerdo para priorizar de otra manera las inversiones y lo que es seguridad y transporte, porque hasta ahora se ha pateado al Ministerio de Transporte lo que es transporte. La seguridad, que es responsabilidad del alcalde de Lima por ley, ha sido pateado al Ministerio del Interior, y dicen que esas cosas no tienen nada que ver. La educación se ha puesto en 5º lugar en materia de transferencias. Entonces, estas son cuestiones importantes. No es qué voy a hacer yo los primeros 100 días, sino qué voy a hacer yo si salgo elegida desde el primer momento que salga elegida después de descansar. Hay mucho que hacer y hay que organizar una transferencia, y esa transferencia es clave para un buen gobierno y tener resultados el primer año. Y en materia de transporte, que también es muy importante, es el sistema integrado de transporte público que nosotros estamos proponiendo. Supone que el primer año nosotros tenemos concertadas las 300 rutas, concertadas con las empresas de transporte las 5 líneas que van a pasar por cada una de esas rutas, y el proceso de licitaciones a concesiones de 10 años que permitan renovación de flota. Ya es después, en los últimos 2 años de la gestión, que vamos a tener el sistema de boletaje. Pero les puedo decir que esa Costa Verde, ese extraordinario espacio público para los 42 distritos, se va a iniciar en el mes de abril del 2011. Y finalmente, en temas de programas sociales, los 3 principales que maneja de la municipalidad son los hospitales de la solidaridad, el vaso de leche y lo que tiene que ver con el agua. Lo que tiene que ver con el agua no lo maneja la municipalidad.
Pero lo tiene que manejar, tiene unos espacios que no usa. Tiene que manejarlo, tenemos que resolver el problema del 1.000.000 de personas que no tienen agua, tenemos que resolver la calidad del agua que se reciben, tenemos que resolver los problemas de nuestras 3 cuencas que están en crisis, sobre todo la del Chillón y la del Rímac, y no permitir que el pulmón verde del Lurín se deshaga, porque en este momento el crecimiento hacia el sur es terrible, y tenemos que hacer en materia del vaso de leche algo que nosotros hemos planteado y que se ha entendido muy mal, y yo quiero aclararlo. Yo fundé el vaso de leche. Yo trabajé con Alfonso Barrantes en el vaso de leche. El vaso de leche siempre fue un programa universal, pero el vaso de leche no tiene un problema, y es varios problemas que las propias madres del vaso de leche están planteando desde hace un tiempo. Ellas, en primer lugar, quieren dar un paso adelante y ser emprendedoras y abrir sus posibilidades de ser autónomas económicamente a través de emprendimientos económicos y productivos y comerciales. En segundo lugar, saben que hay corrupción en el vaso de leche, y la corrupción tiene que ver con empresas que controlan el 75% del mercado y cobran 14% más en el recurso. Saben que hay problemas muy graves en algunos distritos donde las personas más pobres tienen que pagar una cuota para empadronarse, y por eso es que no llega el vaso de leche. Pero en el cercado, y con un costo de 2 millones, vamos a hacer un programa complementario, que es el programa del bono, que es el Food Stamp, que es la Bolsa Escola de Brasil, que ha dado muy buenos resultados, porque 20 de cada 100 limeños no tiene las calorías que necesita para poder vivir bien. Susana, vamos a tener que terminar aquí. Le agradecemos mucho su presencia. Han tenido el mismo espacio las 2 candidatas que tienen las mayores preferencias, y por supuesto mañana tendrán su debate cara a cara. Pero se va a transmitir por Canal N, así que, y por América Televisión. Muy bien. Ustedes pueden ya escuchar todas las propuestas completas, pero les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Hacemos una pausa, regresamos.